el libro se divide en varios periodos que son desde los precursores de lo que se llama literatura mexicana ya moderna. Después, entre los que están Ramón López Velarde, Julio Tordi, Carlos Díaz Dufo, Nelly Campobello, Alfonso Reyes. Después el otro periodo de Agustín Yáñez, Octavio Paz, José Alvarado Santos, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Juan José Arriola. Todos esos autores tenemos fragmentos de sus obras traducidos al mije. Después, en los años 60, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis. El otro periodo están textos de Salvador Elizondo, Jorge Ayala Blanco, Gabriel Said, Alejandro Rossi, Elena Poniatowska, Bárbara Jacobs, Agustín Monreal, Guillermo Samperio, Sergio Quitol, Rafael Pérez Gay, Marta Cerda, Guillermo Sheridan, Mónica Lavín, Andrés Acosta, José Emilio Pacheco. Y el último periodo, que ya es mucho más reciente, Hugo Iriart, Guillermo Paganelli, Alberto Chimal, Rogelio Guedea, Dina Grijalva y Agustín Cadena. Estos son los autores que integran esta antología. Hay más autores, como mencionaba Rasheni, en las otras antologías son distintos fragmentos y distintas traducciones. Y les voy a leer un fragmento a propósito de lo que se comenta. Es de José Emilio Pacheco y se llama Jorge Luis Borges, una invitación a su lectura. Nazam Kahshi ha Inglés Habi Philip Larkin Kukai Hanuk Kapsh Milikyo Kokot Likhad Kukatum Gaz Wenk Putsnoin Het Kuknihun Kebazim Ham Gran Bretaña Tumhumbe Tap Borges Ilmania Ots ha Negr Ish Tap Madam Han Ayo Putsnoin Hamuk Awas Often Skahaan Ya Uimunat Sidum Ha Onan Kuki Yamatutau Awin Ma Hatum Minuk Shap Siduk Susan Madanan Hap Yogun Man Haborges Ospik Mahapagach Amashon Maktuktuk Posiglo Milimunat Yapsh Etep Hafejo Povellanos Kuknimidi Maziak Yahavyukshin Kugren Tuki Yikta Eshet Stuki Yiknamaziak Het Kuwana Yikkap Waksh Yikput Waksh Nitinga Havyuk Shao and the Number Reyes Itzian Simha Iha Milikai Geshkap